En este video tutorial vamos a ver cómo hacer cálculos de propiedades con el programa Aspen Plus. Si recordáis del anterior video tutorial, al menú de los programas buscáis en todos los programas Aspen Tech, luego Process Modeling, Aspen Plus y Aspen Plus, ¿vale? Y llegaréis a una pantalla similar a esta, le decís que queréis hacer una nueva. Acordaros que aquí puede ser que os diga ya directamente si queréis hacer una simulación en blanco a partir de unidades métricas. Si es así, le podéis decir que sí. Si no, elegís la simulación en blanco y luego ya elegiremos las unidades. Le damos a crear y aquí lo que vamos a hacer en este vídeo es ver especialmente algunas opciones que podemos usar en el nivel de trabajo de Properties. Vamos a empezar siempre definiendo los compuestos con los que vamos a trabajar. Siempre hay que definir todos los compuestos con los que trabajaremos en cualquier parte de este archivo de Aspen. Entonces aquí veis que tenemos la carpeta de componentes en rojo porque no hemos especificado todavía ninguno. Y aquí podéis poner el nombre o si no le podéis dar a buscar. Vamos a buscar y vamos a hacer unos ejemplos con pentano y hexano. Podéis poner el nombre o podéis decirle cuál es el peso molecular o tenéis distintas opciones para buscar. Si le ponemos, por ejemplo, el nombre, le decimos que busque y aquí os saldrán opciones. Veis aquí que tenemos el pentano el primero y le decimos que lo añada a la lista de nuestros compuestos, que lo veis ahí. Si hacemos lo mismo con hexano, recordad que tiene que ser en inglés y nos sale aquí el hexano y le decimos que lo añada. Y aquí ya tenemos los dos compuestos. Como veis ahora la carpeta se ha puesto en azul, indicando que tiene como mínimo o tiene un mínimo con el que puede operar. Recordad que simplemente significa que tiene algo añadido. Si vosotros necesitáis trabajar con 5 compuestos, él no sabe que necesitáis 5. En cuanto tenéis uno, ya os lo pone en azul. Si ahora le dierais a Next, os lleva a la siguiente parte que como mínimo tenemos que completar y es la parte de métodos. Tenemos que decirle qué método termodinámico queremos que emplee para calcular cualquier parámetro relacionado con esos compuestos. Aquí veis que hay una lista muy larga de métodos. Recordad que si os quedáis apoyados en alguno de ellos, en cualquiera de ellos os da una pequeña descripción. Si no tenéis también ayuda, el F1. Y aquí lo que podéis usar es el asistente de métodos, que os va haciendo una serie de preguntas para ayudaros a elegir cuál es el método termodinámico más adecuado. Si no, en las transparencias de clase también tenéis un esquema con el que lo podéis hacer. Vamos a elegir, en este caso, el método NRTL. Entonces vamos a NRTL, que es suponiendo que podemos aplicar la ley de Henry y que los gases o los compuestos son ideales. Si le damos ahora a Next, lo que él hace, si os habéis fijado aquí, es completar los parámetros para esos compuestos. Es simplemente que se descarga los coeficientes binarios entre esos compuestos para luego poder calcular cualquier cosa que le digamos. Si le volvemos a dar a Next, ya veis que está todo en azul. Aquí dice que está todo el mínimo completo, entonces él te dice que si quieres ya puedes ejecutar. Pero en realidad no tenemos nada que ejecutar porque no le hemos dicho que calcule nada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir, por ejemplo, a ver qué opciones o qué cosas se pueden hacer en este nivel de trabajo de Properties. Como tenemos dos compuestos, vamos a hacer, por ejemplo, una curva de equilibrio entre ellos dos. Y si vamos aquí a Análisis, siempre que tengáis opción de representar datos, él directamente os va a poner en activo estas figuras. Le vamos a decir que queremos una curva binaria entre dos compuestos, que es lo que veíamos en tercero en tecnología química, y si recordáis, aquí había dos opciones, si era representarlo frente a temperatura con presión constante o frente a presión con temperatura constante. Vamos a elegir, por ejemplo, TXI, le decimos que los dos compuestos son pentano y hexano. Vale, aquí os dice que las fases válidas son vapor, líquido, líquido, respecto a qué lo queremos graficar.
Normalmente elegimos siempre el compuesto más ligero, entonces le decimos fracción molar de pentano, le decimos que lo ejecute y nos representa ese diagrama TXI para la mezcla binaria pentano-hexano, que podríais usar para hacer diversos cálculos. Como veis, es una mezcla bastante ideal, ¿vale? Tiene esta forma muy similar. Bueno, de hecho hemos usado un método ideal suponiendo que la mezcla se comporta de forma bastante ideal. ¿Qué más cosas podríamos hacer en este nivel de trabajo de property? Podríamos calcular distintas propiedades de esta mezcla. Por ejemplo, la viscosidad. Para eso tenéis que ir, si le damos a Next, él nos vuelve a decir que si queremos ejecutar un análisis de propiedades, pero no le hemos dicho todavía ninguna propiedad para calcular. Eso es lo que tenemos que definir ahora. En Property Sets podemos describir un nuevo grupo de propiedades que, por ejemplo, le podemos decir que calcule la viscosidad. Él tiene muchas propiedades. Es bastante complicado saber con los acrónimos que emplea a qué propiedad se refiere. Entonces, lo más sencillo suele ser buscar la propiedad que te interesa. Entonces aquí ya veis que de viscosidad tiene varias opciones. La cinemática, la dinámica, de compuestos puros, mezcla. Vamos a ir, por ejemplo, a la de la mezcla. Le decimos que lo añada. Vale, y aquí veis que directamente... que no lo he añadido, un momento. Esta de la mezcla y que lo añada. Vale, aquí está, la tenemos aquí abajo, ok, y ahora sí. Entonces veis que directamente se pone esta otra pestaña en rojo indicando que para poder calcular la viscosidad necesita algo más. Si vais a esta carpeta o si lo hubierais dado a Next, lleva al mismo sitio, necesita que le indiquemos de qué fase queremos que calcule la viscosidad. Vamos a decirle que nos dé la viscosidad de la fase líquida. Y podemos decirle también, volviendo aquí a Properties, que nos añada en este grupo de propiedades que hemos llamado PS2, que nos añada, como veis la lista es muy larga, que nos añada la fracción de vapor. Si buscamos, vamos a ver si la aquí está. Tenemos la fracción de vapor en masa o en moles, entonces le vamos a decir fracción de vapor en moles, que lo añada y ok. Entonces ahora tenemos en este grupo de propiedades PS2 dos propiedades que nos va a calcular. Para calcularlas le damos a análisis. Decimos que queremos que haga un nuevo análisis, por ejemplo PT1, que queremos que sea genérico, y aquí le tenemos que decir, esto lo mantenemos siempre constante y es que calcule, mantenga la opción de flash, le tenemos que decir la composición o qué mezcla es de la que queremos hacer los cálculos. Aquí podéis elegir en moles o en masa, flujos, cantidades totales, fracción, ¿vale? Tenéis un montón de unidades y recordad que si os mantenéis en cada una de ellas os explica a qué se refiere. Vamos a ponerle que sea una mezcla equimolecular de los dos compuestos, la misma cantidad de moles de cada uno de ellos. Veis que tenemos todavía dos pestañas que rellenar, podéis ir directamente a ellas o si le dais a Next os lleva a la siguiente. Le vamos a decir que nos lo calcule a un bar y a diversas temperaturas. Entonces queremos que sea con la presión constante, pero que la temperatura varíe. Y varíe... A ver, la tenemos que seleccionar y le decimos que varíe desde 0 hasta 100 grados con un incremento de 5 grados en 5 grados. Vale. Si le volvemos a dar a Next, nos dice cuál queremos calcular, le decimos PS2, que es la que nosotros habíamos descrito, ¿vale? Que calcule esta, en esas condiciones en las que hemos definido el análisis. Si os fijáis aquí, vuelve a aparecer ya
que todo lo necesario está completo y todas las carpetas aparecen en azul. Si le damos a Next, nos va a decir si queremos ejecutar. Si le decimos que sí, ejecuta y aquí dice que ha obtenido todos los resultados. Si vamos a la carpeta PT1, que es la que habíamos diseñado, nos enseña los resultados que ha obtenido para esas dos propiedades que le habíamos descrito, que eran la viscosidad y la fracción molar de la fase vapor. Si os fijáis, la viscosidad del líquido a partir de 55 grados no nos muestra ningún dato, y eso es porque si os fijáis en la fracción de vapor, si bien a temperaturas bajas no hay vapor, es decir, toda la mezcla se encuentra en fase líquida, a partir de entre 45 y 50 grados empieza a haber vapor y a partir de 60 grados todo está en fase vapor, por lo tanto no puede calcular la viscosidad de una mezcla líquida. Más cosas que podríais hacer en este nivel de trabajo de Properties, podríais ir, si volvemos a el Property Set que teníamos al principio, aquí si os fijáis dice, bueno, hay una opción que es Retrieve Parameters, que significa que ahí se descarga parámetros o datos de los compuestos que hemos definido, que en este caso eran pentano y hexano. Si le damos a Retrieve Parameters nos dice que no los... Bueno, si le damos a OK, simplemente dice que hay muchos, que no los puede mostrar todos, nos enseña un resumen, o los más importantes, y aquí veis un montón de datos para cada compuesto, independientemente. Estos son para compuestos puros. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues tenéis presión crítica de cada uno de ellos, TB, que es la temperatura de ebullición, T crítica, temperatura crítica, ¿vale? Tenéis muchos parámetros. Entonces, todo lo que está relacionado con compuestos puros, mezclas, trabajar en base a calcular propiedades termodinámicas, obtener datos, eso se hace siempre en el nivel de trabajo de Properties, ¿vale? Y esto sería este video tutorial.